Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Muy buenas a todos nuestros oyentes. Acá estamos nuevamente en una edición del programa número 40 de Informe de Pájaros, con esta humedad tan grande que tenemos en Buenos Aires. ¿Cómo nos acostumbramos a esta humedad? ¿Cómo nos repercute a nosotros, trabajadores, estudiantes, en el día a día? Solana, que empezamos con pequeños accidentes. Esto es producto de la humedad. Esto es Jorge, en vivo. Obvio, esto es en vivo, nada editado, todo real, 100% real. Se me cayó el mate. Inteligencia artificial, nada. Inteligencia natural. Inteligencia Totalmente. artesanal. Es una muestra que así como viene. Pero bueno, llega el mate. Se volcó un Hemos poquito. llegado. Jorge, buenas Buenas tardes. noches. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, estamos? Urbana? Bien. Hoy conduciendo el programa. Hoy estamos conduciendo Luana Conducción de vuelta. Luana Y se escucha Conducción. Luana Conducción. Y bueno, y estamos acá nuevamente retomando las cosas. Hay algunos que tienen este pequeño receso invernal. Las vacaciones de invierno. Claro. Las famosas vacaciones de invierno. Que están Sí, hechas sí. para el turismo, para fomentar el turismo, pero Sí. parece que hay muy poco turismo. Y para descansar un poco. Muy poca plata. Las vacaciones ha sido una Algunos. conquista histórica que últimamente, mira, una cosa importante a destacar, mucha gente verdaderamente no se puede tomar vacaciones. Primero porque sus trabajos no son registrados y por lo tanto vacaciones no tienen. Y los que tienen trabajos registrados tienen más de un trabajo. Entonces es una ingeniería El poco famoso pluriempleo. Es una ingeniería poco probable que puedan justo combinar que todos los trabajos se puedan tomar vacaciones a la vez. Entonces están haciendo malabares con los chicos que sí, sus hijos, hijes, sí tienen vacaciones y cómo hacen para los cuidados. Así que para muchos estas vacaciones ha sido un dolor de cabeza. No han podido ir a ningún lado y no tienen cómo organizarse para el cuidado de los hijos. Por supuesto, yo creo que entra en este debate. ¿Las vacaciones son un derecho o es un privilegio? Hoy en día, en el gobierno de Javier Milei, ¿qué clase de trabajador, no? Que Vos no con les pluriempleos. des ideas a Milei. No hay que darle ideas y bueno, favor. un A poco ver eso. si también termina con las vacaciones de invierno. Claro, que siempre se ponen a escuchar las opiniones de quienes somos de la izquierda, del movimiento revolucionario, y después nos sacan ideas, así que de las críticas que le hacemos. Sí, Un no poco le digamos. eso es lo que vamos a hablar, ¿no? De todos los proyectos que se llevaron adelante en Congreso hasta el día de hoy. Algunos que se han aprobado, otros que tienen media sanción y otros que se han postergado, ¿no? Como uno de los temas que vamos a hablar también, que lo traemos ahora en la mesa y va a ser tema de debate, que es sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Entre esos tenemos un popurrí de temas, ¿no, Sol? Así es. Vamos a recorrer algunos de los ejes principales de los debates políticos de la semana. Entre ellos, bueno, los proyectos de ley que se llevaron adelante, algunos que se cumplieron, otros que no. Todo lo que hay por atrás de los intentos de poder conseguir quórum en el Senado, los arreglos que hubo,
los papelones con la sociedad rural, bueno, las acusaciones que últimamente el presidente está acusando a todo el mundo, acusa por acá por la Argentina, acusa en Brasil y nos trae problemas diplomáticos. Por favor, es parte de la vergüenza internacional diplomática. Yo quería hablar de una cuestión de género. Muy bien. ¿Por qué el Fondo Monetario siempre está dirigido por una señora? Y porque es parte de su plan siniestro de querer aparecer más amigable. Estados Unidos, el imperialismo, porque sabe hacer uso de eso. Christine Lagarde, ahora Cristalina Georgieva. Bueno, así como en su momento tuvieron un presidente afrodescendiente también, para parecer más amigable, cuando en realidad la política sigue siendo igual de brutal. Así es, y el general que encabezó la guerra del Golfo contra Irak, claro, recuerden que era un señor afrodescendiente. Así es. El tema no pasa por la raza, sino por las políticas que se despliegan. Sí, entre esas las políticas neoliberales, las políticas fascistas que se están llevando adelante acá en América Latina, que vuelve a retomar fuerza que antes se ha plantado, ¿no? En ese entonces, hace décadas, una izquierda latinoamericana progresista que le ha hecho frente a estos ataques ultraderechistas. Hoy estamos en un retroceso latinoamericano. En una oleada en contra, diría García Linera. Ha asumido Keiko Fujimori, ahí estuvo el presidente Milei. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, dando apoyo a un remember retrógrado de los Fujimori en Perú. Sí. ¿Y hubo show o de Milei o pues estuvo calmado, suave? Y ya nos vamos a enterar, pero seguramente algún video va a aparecer. Show de Javier Milei hay en todos lados, lamentablemente, querramos escuchar o no, por parte de este gobierno. No solo les toca a los argentinos escuchar el show de Javier Milei, sino también le toca a habitantes de otros países, lamentablemente. Pero eso es lo que tenemos, que hay que hacerle frente hoy en día. Y impulsa la campaña anti-argentina. Claro, sí. Él encabeza la campaña anti-argentina porque en realidad le conviene construir un relato en el cual los argentinos y las argentinas seamos atacados, atacadas, para poder alimentar el chauvinismo, ese pseudo nacionalismo donde hay que apertrecharse contra un mundo progresista que nos ataca, porque fíjate que en realidad es eso. Él dice, bueno, tenemos los buenos amigos, que es Trump y todos sus secuaces, y después fíjense cómo el progresismo nos ataca, y que, bueno, le dieron lugar a que eso finalmente pasara, porque las opiniones vinieron desde los sectores progresistas de Grecia, desde Hollywood y compañía, hasta uno de mis preferidos actores como Bardem, pero que es parte de una opinión pública internacional progresista y son los que nos atacaron. Entonces, dieron opiniones totalmente fuera de contexto y de lugar, pero eso fue aprovechado por el presidente, por La Libertad Avanza, por este gobierno, para construir una idea que el progresismo mundial nos ataca y nosotros tenemos que apertrecharnos desde un chauvinismo completamente vacío. Con reminiscencias de la dictadura y claro, somos derechos humanos y hay una campaña anti-argentina. Claro. Les quiero contar, el 26 de julio en la localidad de Florencio Varela, acá en la provincia de Buenos Aires, inaugurando uno de los murales que se están pintando en las paredes argentinas, en los muros de la Argentina, en honor al centenario de Fidel Castro Ruz. Y allí se me ocurrió decir que si hay un problemita con una supuesta campaña anti-argentina, ni que hablar de una campaña anticubana que se organiza desde Washington, que ya lleva décadas y décadas, y que se recrudece cada vez más, incluso ahora con el peligro de una invasión. Así que si vamos a hablar de campañas anti,
tenemos que hablar Y la muy campaña claramente anticomunista de la campaña claro. anticubana y de la campaña anticomunista que empezó el 17 de noviembre, el 7 de noviembre de 1917. Así es, y cuando continúa. los trabajadores toman el poder en Rusia, y desde ahí se desató una campaña que hoy algunos le llaman rusofobia, pero Claro. que tiene un tiene un componente anticomunista. anticomunista muy El actual presidente electo de Colombia Sí. dijo que él va a declarar una semana anticomunista en las escuelas de Colombia. Bueno, Algo más vigente que el anticomunismo. Esas sí son verdaderas campañas que han perpetrado genocidios atrás de las campañas, guerras brutales, genocidios como el que vivimos en nuestro país y en toda la región, ¿no? en la Franja de Gaza. Claro. El genocidio de ayer y el genocidio de hoy, ¿no? Está bueno poner en debate las campañas que fueron públicas, las campañas masivas, ¿no? En este caso hubo una campaña explícita hacia toda la Argentina, hacia todo el sector popular argentino, pero está bueno traer a debate estas campañas que fueron más silenciosas, ¿no? Fueron más silenciosas, fueron constantes. Más sofisticadas. Más sofisticadas, con nuevas herramientas y que se han instalado y perpetrado durante décadas. Como por ejemplo la campaña contra Cuba, la campaña contra la izquierda, contra el comunismo, ¿no? Como se dice esta famosa frase, el fantasma del comunismo, entre otras cosas, ¿no? Sí, bueno, yo quería hoy concentrar un grupo de opiniones en torno de la visita de la señora Cristalina Georgieva. Porque me parece que las demostraciones que está haciendo el gobierno y la visita de la señora Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, tienen que ver con que el país, uno de los países más endeudados del planeta, empieza a pagar la deuda ya no con dólares, con divisas, que no las tiene, sino con los bienes naturales de nuestro país, con las riquezas naturales con que cuenta la Argentina. Por eso está de visita en Vaca Muerta, no es casual que le muestren Vaca Muerta como diciendo, miren, acá hay una riqueza argentina, van a entrar muchísimos dólares, vamos a vender, entregar la industria petrolera nacional y con eso vamos a satisfacer la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Deuda que no es deuda, sino que es estafa, como ha quedado palmariamente demostrado, y que en realidad alguien acuñó a esa frase que dice las deudas sí se respetan y se pagan, pero las estafas no. ¿No? Y los estafadores tienen que estar presos porque es un delito del Código Penal argentino y de todos los códigos penales del mundo. Por lo cual me parece que la visita de Georgieva a la Argentina indica que estamos en una etapa donde estamos pagando el endeudamiento fraudulento con la soberanía nacional. El país está entregando el litio, está entregando la Patagonia. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada en realidad es una ley de facilitar, es una ley pensada para facilitar la compra por extranjeros de bienes naturales argentinos, especialmente tierras y zonas geográficas. Entonces, no solamente la Patagonia, con Benetton, Joe Lewis, y que es decir, la extranjerización de tierras no es algo nuevo en la Argentina, pero esta ley la viene a profundizar y a recontraprofundizar. Incluye los glaciares, en fin, y incluye la pampa húmeda, ¿no? Yo siempre digo, y me reta Pablo porque siempre digo lo mismo, pero puede ser un índice de coherencia también, insistir en un punto. La oligarquía terrateniente argentina está a punto de quedar totalmente subordinada desde el punto de vista económico al poder de las corporaciones transnacionales.
particularmente el principal fondo de inversión del mundo, que es BlackRock, se viene a comprar directamente, viene con los dineros para pagarle a los señores de apellidos ilustres y de grandes mansiones la compra de la pampa húmeda que les va a permitir, especialmente al Washington, a los Estados Unidos, tener una cierta capacidad de dirección sobre el mercado mundial de alimentos. Ya dominan las llanuras de Ucrania, ya dominan, bueno, Estados Unidos es un gran productor agropecuario también, por lo cual la estructura económico-social de la Argentina se está modificando de tal modo que va perdiendo peso incluso la histórica y tradicional oligarquía terrateniente, y empiezan a prevalecer los monopolios transnacionales y los grupos extranjeros. Pero cuando se dice extranjero, no hay que pensar en un trabajador chileno que viene a la Argentina a salir adelante, un hermano boliviano o un uruguayo. No, cuando se dice extranjero estamos hablando del gran capital transnacional. Son grandes corporaciones. Financierizado. Y eso es lo que está pasando en este momento, y eso es lo que representa la presencia de Kristalina Georgieva en la Argentina. Por eso están muy bien algunos carteles, algunos afiches que he visto por la calle, incluso la manifestación que se hizo para repudiar su presencia frente al Ministerio de Economía en la mañana de hoy, donde se planteó las Malvinas son argentinas, pero el territorio nacional de la Argentina también, ¿no? Claro. Y entonces me parece que está bien reclamar, por supuesto, la soberanía plena de nuestro país sobre las Islas Malvinas. Yo hago un llamado, y estoy notando algo, no sé si el llamado ya está en vigencia. Dejemos las banderas argentinas. O sea, ha habido un patriotismo futbolero, entonces se llenó de banderas el país. Dejemos las banderas en los balcones y dejemos las banderas, llevemos las banderas donde podamos, y que sea una demostración de que queremos un país soberano. Totalmente. Queremos un país soberano, que no es solamente el himno, la bandera, el escudo, yo lo entiendo perfectamente, pero son símbolos que nos tienen que hacer plantear que está en riesgo la soberanía del país, está en riesgo la integridad territorial del país, porque hay quienes miran la Patagonia como un territorio prácticamente deshabitado y vienen con planes estratégicos. De hecho, hoy estoy leyendo acá su visita esta mañana en Vaca Muerta. Sí. ¿No? Y fue con Luis Caputo, y tuvo reuniones con ahí la cúpula de YPF, donde, por supuesto, el discurso es que Argentina va a tener la capacidad de poder vender energía al exterior, cuando en realidad va a ser qué capacidad va a tener las empresas estas. No va a ser Argentina. No va a ser Argentina, claro. Exactamente. Que Argentina es en este momento uno de los países que recibe menos inversión extranjera directa. Quiere decir que hay muchos que no confían. Entonces la visita de Georgieva también viene a publicitar a la Argentina como vengan a Argentina, compren, que se pueden llevar todo tranquilamente, y que ahora el Congreso va a sancionar una ley por la cual los extranjeros no solamente van a poder comprar territorios, por ejemplo, zonas de frontera que son estratégicas y otras regiones muy ricas, sino que nadie va a poder cuestionar esa propiedad extranjera. Y por lo tanto, bueno, al mismo tiempo todo esto se da en una situación social exasperante, donde llegar a fin de mes se está transformando en un verdadero drama para una gran mayoría de argentinos y de argentinas y de argentines. Y esto tiene que ver con que se está poniendo a la Argentina en una situación donde se está destruyendo la industria, lo que se da en llamar el industricidio, y se están destruyendo todos los institutos científico-tecnológicos y las universidades nacionales.
por lo cual Argentina va a quedar como un país agrario exportador muy atrasado, porque no hay posibilidad de un desarrollo independiente de un país sin ciencia y tecnología propias. Por lo cual nos están llevando a un camino de subdesarrollo y de retraso de tantas conquistas que tiene Argentina, un país que estaba fabricando trenes, que estaba fabricando aviones, que está exportando, en este momento todavía estamos exportando centrales nucleares de uso pacífico para uso de energía, y todo eso se está destruyendo y aniquilando directamente. Y también es posible, con esto que mencionabas, que la propia tenencia de la tierra se modifique, de la tierra productiva, que los pools de siembra ya no solamente alquilen, sino que los propietarios terminen... Totalmente. O sea, la famosa burguesía terrateniente, digamos, oligarquía terrateniente, termine vendiendo. Vendiendo. Claro. A manos extranjeras. Y va a cobrar un dinero que le va a permitir estar muy bien. Claro. Ellos, sus hijos, sus nietos y sus tataranietos. Después los que vienen después de los tataranietos, no sé qué va a pasar con ellos, pero bueno, nadie se va a preocupar por esa cuestión tan lejana en el tiempo. Pero bueno, y después todo esto se vincula, y voy terminando, con una crisis de representación política y con unos partidos políticos mayoritarios en la Argentina que están perdiendo su razón de ser. Porque tenemos que plantearnos qué tipo de alternativa se va a presentar en la Argentina para confrontar con todo esto que está ocurriendo. Y esta alternativa no puede tener adentro gente que esté a favor del Fondo Monetario y gente que esté en contra. No puede tener al mismo tiempo gente que está a favor de la entrega y a favor de de sostener la deuda con el Fondo Monetario Internacional y gente que está en contra. Hace falta una alternativa política donde las cosas se aclaren y se esclarezcan. Y acá cobra vigencia lo que el doctor Ernesto Guevara, un conocido médico argentino que después tuvo que dedicarse a otras disciplinas a los que lo llevó la historia, dijo, ¿no? O se está con los monopolios o se está contra los monopolios, y me parece que esta es la línea divisoria que necesita el país. Y hay un riesgo, ¿no? Si volvemos a plantearnos ese tipo de alianzas y de unidades donde hay de todo y no se sabe bien cuál es la definición, bueno, puede venir otro Alberto Fernández y generar otra frustración, que frustración arriba de otra frustración ya viene creándole numerosos problemas a nuestro pueblo. Tenemos que salir de esa sucesión de frustraciones y pasar a un tipo de sociedad y de país donde los derechos del pueblo, de los trabajadores, esté primero, y la soberanía nacional sea defendida con la dignidad que corresponde. Estas son las palabras que quería pronunciar en la tarde-noche de hoy. Muchas gracias, Jorge. Siempre es importante sumar esta palabra, ¿no?, en este contexto de defensa de la soberanía de nuestro territorio, como bien traía Jorge Kreines, y la creación de una alternativa que cumpla con estas expectativas, que pueda seguir adelante en la defensa de nuestro país. Así que vamos a un cortecito y seguimos con más. Gracias. Radio con aguante. Piezas de realidad. Siempre, a lo largo de la historia, hubo resistencias. Resistencia de quienes creen que la comunicación debe estar al servicio de los pueblos. Resistencia de quienes quieren promover la integración y la cooperación entre todes. Resistencia de quienes entendemos a la comunicación como una herramienta de transformación. Resistencia de quienes sostenemos que la información es un bien social y no una mercancía. Resistencia de quienes aspiramos a desarrollar una comunicación capaz de interpelarnos desde una postura crítica. Resistencia
de quienes entendemos que la comunicación debe ser la herramienta para deconstruir aquellas interpretaciones normalizadas sobre la realidad y generar nuevas formas de percibir el mundo. Resistencia, de quienes nos posicionamos como actores sociales y asumimos un rol protagónico. Resistencia, de quienes pensamos Radio con Aguante como una caja de resonancia de la comunidad, una radio abierta a la demanda popular. Porque sabemos que quien tiene la palabra también tiene un gran poder. Hoy nos proponemos construir una palabra colectiva que tiene la intención de construir poder popular, de resistir a todo aquello que no nos deje levantar la voz. Por eso, hoy más que nunca, estamos resistiendo desde el aire. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para continuar con la búsqueda de sus nietos. Con tu aporte podés colaborar a la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros. Y bueno, estamos retomando nuevamente acá en Informe de Pájaros en la edición número 40. ¿Qué vamos a hacer en la edición 50? Somos unos cuarentones. Somos unos 40, los nuevos 40 le dicen. Para vos 40 es un montón, para mí es como recordar casi mi juventud. Para mí ni que hablar, ya estoy por duplicarlos dentro de poco. Tenemos la edición número 40 y en 2 meses y medio cumplimos la edición número 50. Así que vamos a ver. Hay que hacer algo ese día. Hay que hacer algo. Claro, un sí, mini tiene que ser un algo. Mirá, programa especial. me están avisando por la cucaracha que ya vamos preparando el informe número 50 de este vuelo. Pero bueno, vamos con un tema que se viene repercutiendo bastante en las redes sociales, en el Senado sobre todo, que es uno de los proyectos que nos genera bastante preocupación, sobre todo a quienes militamos día a día, a las organizaciones populares, a las organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, que es sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Recién lo estuvimos nombrando, se ha nombrado en el programa anterior también, y es un proyecto que podría facilitar estos procesos de concentración de tierras, como bien comentaba Jorge Kreines, y afectar estos territorios estratégicos donde se encuentran algunos de los principales bienes comunes de nuestro país. Bienes comunes que están buscando saquear de distintos países para las nuevas tecnologías. Saquear, ese es el verbo correcto. Exactamente, buscan saquear nuestros recursos naturales para llevar adelante estas nuevas tecnologías que impulsan a nivel internacional y que también las están probando acá, en Buenos Aires, en este país, por la apertura de Javier Milei. Pero entre ellos recursos naturales estratégicos aparece el acuífero Guaraní, que es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Pero para ese tema nos va a hablar Diego Silva, que es el secretario del Partido Comunista de Corrientes y trabajador de prensa. Diego, ¿nos estás escuchando? Bueno, acá estamos. Sigamos un poco con el tema mientras conectamos a Diego. Y un poco de lo que hablábamos es sobre estos recursos naturales que están en la mira de distintos países y que gran parte de esta apertura es sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Claro, un poco eso porque la extranjerización de nuestra tierra es lo que pone en riesgo cuál es el control, el uso
de esta reserva natural de agua, que además de que es parte de nuestra soberanía y de nuestros recursos, el uso desmedido, sin control, de quien solamente le interesa el saqueo, nos puede llegar a generar una catástrofe ecológica. De paso, el acuífero Sin duda. guaraní es compartido por Argentina, Brasil y Uruguay. No sé si Claro. Paraguay también. De esto nos puede hablar más, o mejor, Diego Silva. Ujú. Pero hay una frase que ya se usa muy habitualmente: las próximas guerras serán por el agua. Y ahí tenemos el acuífero guaraní. Claro. Así es, y tenemos a Diego que nos está escuchando. Diego, ¿cómo estás? Acá Lona Hat, Jorge Creines y Solana López te estamos escuchando. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas, Diego, ¿cómo va? Acá recién estábamos haciendo una introducción sobre el tema, sobre el acuífero guaraní y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y para hacer una breve introducción, para quienes nos escuchan, quizás hayan escuchado hablar muy por arriba del acuífero guaraní, y te queremos consultar, Diego, ¿qué es el acuífero guaraní y por qué se considera una de las reservas de agua más importantes de este planeta? Sí, bueno, es el tercer reservorio de agua dulce más importante del planeta. El acuífero guaraní está dentro de los territorios de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. Y bueno, uno de los que compone el acuífero guaraní precisamente son los esteros Liberá, que están en la provincia de Corrientes, que viene sufriendo un acecho de fundaciones extranjeras, norteamericanas, desde la década del 90 ya. Y bueno, todos sabemos la importancia que tiene el agua dulce, que es uno de los recursos naturales que se estima que en las próximas décadas van a escasear en el mundo. Y bueno, como ocurre con otros recursos naturales estratégicos que tiene nuestro país, los yanquis ya pusieron el ojo en los esteros Liberá hace varios años, hace unos 30 años atrás, que empezaron a comprar terrenos que rodean a los esteros Liberá, desde la fundación llamada Conservation Land Trust, que pertenecía a Douglas Tompkins, que es un magnate norteamericano, filántropo, que bajo la fachada del cuidado del medio ambiente comenzó a comprar terrenos que rodean a los esteros Liberá en la década del 90, que tienen de dudosa legalidad, y que también necesitó de expulsar a los pobladores originarios que vivían ahí, rodeando los esteros Liberá, con desalojo, con quema también de escuelas, bueno, un montón de cosas que pasaron en la década del 90 y comienzo de la década del 2000, en los terrenos que rodean a los esteros Liberá, y hoy todos esos territorios supuestamente fueron donados para la creación de un parque nacional, pero bueno, esos papeles nunca quedaron claros si realmente fue una donación, si se llevó a cabo esa donación, no se llevó a cabo la donación, pero más allá de que pertenezca o no al Parque Nacional Iberá, la coadministración sigue siendo entre lo que sería la Intendencia del Parque Nacional y esta fundación, que ya no se llama CLT, sino que cambió de nombre, y hoy se llama Red Whaling Argentina. Claro. Pero la lógica Esta es la figura, misma. ¿qué tal? Diego Solana te habla, ¿cómo estás? Hola Solana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Esta figura tiene que ver porque hay una ley de tierras que supuestamente a determinados metros, kilómetros de este tipo de reservas naturales no debería estar en manos extranjeras. Entonces crean este invento de fundaciones con objetivos de cuidados de la naturaleza, ecológicos, que es una máscara. Exactamente, bueno, esta fundación, la Red Whaling Argentina, la dirige una persona llamada Sofía Heinonen, que nosotros la conocemos, digamos, de nuestra lucha en contra de la extranjerización de los esteros Liberá, que es argentina, que trabajó toda la vida con Douglas Tompkins,
y que es una testaferro de la esposa de Douglas Tonkin, que es la que se quedó, digamos, con la propiedad de este magnate norteamericano. Entonces sí, es una fachada, digamos, todo esto del conservacionismo, todas estas fundaciones que se crean con fines de defensa del medio ambiente, con fines conservacionistas, en el fondo terminan siendo testaferro de estos capitales extranjeros, en este caso norteamericano, que se están apropiando de un recurso tan fundamental, tan estratégico, no solo para Corrientes, sino para el país y para el mundo, como es el agua dulce. Estamos hablando de 758.000 hectáreas que hoy conforman lo que es el Parque Nacional y Parque Provincial Iberá. Y bueno, solo basta con entrar a las páginas web, a las redes sociales del Parque Nacional Iberá para saber la importancia que tiene esta fundación Ray Wiley en Argentina en la administración de ese Parque Nacional, para entender que el Parque Nacional en definitiva termina siendo una fachada para esto, digamos, de la apropiación de los terrenos que rodean a los esteros Iberá. Y bueno, la importancia estratégica que tiene eso, vuelvo a repetir, no solo para Corrientes, sino estamos hablando del agua dulce, que todos los informes que existen hablan de que es uno de los recursos naturales que van a escasear en un futuro muy próximo en el mundo. Claro. Y bueno, estamos hablando de que eso, en vez de estar en manos correntinas o en manos nacionales, está en manos de extranjeros. Claro. ¿Y cuál es el comportamiento o la complicidad por parte del municipio, por parte del gobierno de Corrientes? No, la complicidad del gobierno, sobre todo el gobierno de Corrientes, fue siempre, es más, son parte de los negocios, porque también esto estamos hablando de negocios turísticos que son millonarios. O sea, ya hoy los esteros Iberá están repletos de camping, de cabañas, de hoteles, donde obviamente el nivel económico que uno necesita para alquilar una cabaña o una pieza en un hotel está muy alejado de las posibilidades que tiene un correntino, una correntina, o un argentino, una argentina. Y uno, por ejemplo, el que promovió que se cedan los terrenos, las hectáreas para crear el Parque Nacional, es el senador provincial Sergio Flinta, que es un senador de la Unión Cívica Radical, que es senador de la provincia desde el año 2001, cuando finalizó la última intervención federal que sufrió Corrientes. Desde ese momento gobierna la provincia la Unión Cívica Radical. Bueno, este personaje, sin una historia previa en la política correntina, es senador de la provincia y fue el que impulsó este Parque Nacional, que hoy lo administra la Intendencia del Parque Nacional y esta fundación Ray Wiley. Y es este senador, Sergio Flinta, que también tiene negocios hoteleros en las localidades que rodean a los esteros Iberá, que vuelvo a repetir que también, además de esto, de entregar tierra a extranjeros, también es un negocio multimillonario que lo explotan estas fundaciones extranjeras y también estos dirigentes políticos que son cómplices de la entrega de territorio correntino para la explotación de fundaciones que responden a intereses norteamericanos. Diego, te quería hacer una consulta respecto a lo que nos venís trayendo. En este contexto internacional donde el acceso al agua, ¿no? Y al derecho al agua, que también está tan disputado, cobra cada vez mayor importancia. ¿Qué lugar ocupa en este contexto global, internacional, el acuífero guaraní en esta disputa por los grandes poderes económicos? Y para mí la disputa es clara, digamos, es el tercer reservorio de agua dulce más importante del mundo. O sea, en ese sentido, o sea, estamos hablando como de la misma forma que hablamos de vaca muerta, Claro. De todos los recursos naturales que hay ahí. Bueno, el agua dulce también es un recurso natural que va a escasear en pocos años y que tiene una importancia fundamental
desde el punto de vista geopolítico, es una importancia fundamental, y el manejo de ese recurso natural también es fundamental para aquellas potencias como Estados Unidos, que pretende seguir siendo el imperio que es hasta ahora. Y vuelvo a repetir, estamos hablando de la década del 90, o sea, cuando ni siquiera en Corrientes, en Argentina, se hablaba de la importancia de los esteros Liberá. Esta gente ya se empezó a apropiar de este recurso natural, y obviamente hoy estamos hablando ya de toda una mecánica muy aceitada que tienen, porque no es solo que están acá en Corrientes, sino que también, por ejemplo, ya están en la provincia del Chaco, en el Impenetrable, que también posee recursos naturales importantes, y también con la misma lógica que usaron en Corrientes, la usaron en Chaco, la usaron en la Patagonia también, donde también están atrás de este discurso ambientalista, conservacionista. Se están apropiando de tierras que rodean recursos naturales importantes, fundamentales, estratégicos para el desarrollo de cualquier proyecto de país que podamos tener nosotros. Y esta gente ya está instalada en esos lugares, y bueno, es algo que nosotros creo que nos pasó, y que por ahí no se le dio la importancia que tiene, o que tenía en su momento cuando empezaron a apropiarse de estos territorios. Claro, Diego, lo que me venís comentando es que ya tiene un gran historial de apropiación de estos recursos. Frente a este escenario más local, ya ahora en Corrientes, ¿cómo ves vos? ¿Cómo se están organizando las organizaciones sociales, campesinas, ambientales? Y por otro lado, ¿qué políticas públicas crees que podríamos adoptar para proteger y preservar el acuífero guaraní? Que obviamente es todo lo contrario que está haciendo el presidente Javier Milei. Nosotros acá en Corrientes tenemos una constitución provincial que se sancionó en el año 2007, donde este tema ya estaba en la agenda del campo popular. Nosotros en ese momento logramos que la presidenta actual de nuestro partido, del Partido Comunista, Sonia López, fuera convencional constituyente. Se hizo una movilización gigantesca alrededor de esa convención constituyente, donde muchos pobladores y organizaciones de medio ambiente salieron en defensa digamos, de los esteros Liberá. Y logramos que esa constitución, en su artículo 66, declare a los esteros Liberá como un recurso estratégico de la provincia de Corrientes. Y lo que necesitamos es que se respete esa constitución. Lo que está pasando acá es que no solo estamos hablando de una entrega de territorio estratégico para Corrientes y para el país, sino que estamos hablando de una violación permanente de la constitución provincial. Hay que decir también que, o sea, la constitución esta se sancionó en el año 2007, o sea, hace casi 20 años, que también hay un desgaste en la lucha, digamos, estamos hablando de 20, 25 años de lucha permanente, primero para que se sancione una constitución que defienda a los esteros Liberá y que se lo reconozca a los esteros Liberá como un recurso estratégico para la provincia y para el país, y después de una lucha para que se aplique esa constitución. Y lo que necesitamos, la verdad, acá en Corrientes y en el país, es un cambio de gobierno. Lo que necesitamos es que el campo popular se organice, no solo para resistir, en el caso correntino, al gobierno ahora de Juan Pablo Valdés, sino también en el caso argentino, no solo para resistir a Javier Milei, sino para derrotarlo. O sea, hasta que nosotros no logremos crear una alternativa política, y cuando hablo de alternativa política no solo estoy hablando de una alternativa electoral para el año que viene, sino una alternativa política que plantee estos temas estratégicos como el rechazo a esta ley de extranjerización de la tierra, que lo plantee como un tema estratégico para una movilización popular urgente, y hasta que eso no pase, hasta que no haya una alternativa política en la calle y en todos los ámbitos que sea necesario para derrotar al gobierno de Javier Milei a nivel nacional y al gobierno de Juan Pablo Valdés en la provincia de Corrientes, estas cosas van a seguir pasando. En Corrientes se va a seguir no reconociendo la Constitución provincial, no aplicando la Constitución provincial, y a nivel nacional va a seguir pasando esto,
de un gobierno neocolonial claramente que está entregando el patrimonio de la nación. Diego, bueno, te hacemos la última pregunta y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Y era para saber si ya adelantaron la postura de los senadores de Corrientes en relación a el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que sabemos va a querer agravar aún más esta situación. No adelantaron el voto, pero hay que decir que los 3 senadores de Corrientes responden directamente al gobierno de la provincia de Corrientes. Claro. Un gobierno que fue aliado de Milei desde la campaña, cuando este gobierno le puso todos los fiscales a Javier Milei en el balotaje para defender los votos que sacó la Libertad Avanza acá en Corrientes, y después le apoyó todas las leyes estructurales que este gobierno trató en el Congreso. Estamos hablando de 2 senadores de la Unión Cívica Radical y de un senador que ingresó lamentablemente por el Partido Justicialista y que hoy está respondiendo a los intereses de la Libertad Avanza, que es Camau Espínola. Uh-huh. Entonces la esperanza que nosotros tenemos es que los 3 votos de Corrientes lamentablemente van a ir a favor del proyecto de Milei, siempre y cuando no exista esa movilización popular que yo hablé antes, que me parece que es esencial que haya una presión en la calle para que por lo menos no les salga tan barato a estos senadores traicionar a la patria como lo están queriendo hacer. Están previstos para el 6 una movilización acá en Buenos Aires, me imagino que también ahí en la provincia de Corrientes así será. Sí, estamos, ya están empezando a haber reuniones para que haya una movilización también acá en Corrientes en repudio a este proyecto de ley. Bueno, Diego Silva, muchísimas gracias. Te mandamos enormes abrazos desde acá, Luana Haidt y Solana López. Muchas gracias, Diego. Bueno, un abrazo. Un abrazo para todos ahí. Gracias. Informe de pájaros. Alas abiertas, sobre la política, la economía y la cultura. Soy Alejandro Dolina, este es un saludo para todo el equipo de Radio Con Aguante en estos tiempos en que la derecha y el neoliberalismo exhiben su glamour en todo el mundo. Se necesita verdaderamente para soportar estos tiempos mucho, mucho aguante. Les mando un gran cariño. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés ayudar a buscar a todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio Con Aguante. Resistiendo desde el aire. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. Radio Con Aguante. Desde el potrero, valiente como ninguno. Con y sin reglas, encontraste el camino. Y no te importaba cuál. Si era a la derecha, a la izquierda, al centro, si había piedras o pasajeros rezagados. Siempre le metiste para adelante. Uno, otro. Y otro más. Lograste lo que quisiste. Conquistaste el mundo. Conseguiste lo que queríamos. La besaste y te abrazamos como a nadie con el alma. Instaurándote como un tatuaje en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, el universo se inclina ante el más grande. Diego Armando Maradona.
Gracias por tanto. Por estas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Tu radio, siempre. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos. Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Este sos vos en la ducha. Este sos vos en cuarto nivel. Cuarto nivel, vos pones el rap, nosotros todo lo demás. Cuarto nivel, tu primer estudio de grabación. En Instagram, Facebook y YouTube, el Cuarto Nivel Producciones. Tinta Sur Producciones. En Tinta Sur, consideramos que las producciones audiovisuales y el trabajo sobre la imagen son las herramientas más poderosas para una comunicación eficaz. Es por eso que ofrecemos Social media, streaming, fotografía, motion graphics, videografía aérea, diseño gráfico. Entérate más entrando en www.tintasurproducciones.com. ¿Necesitas hacer un trámite en la provincia y tenés dudas? Llama al 148, el servicio gratuito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que accedas a la información que necesitas, sin vueltas. Llámanos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al 148 o al 0800-777-0148. También podés usar la versión para personas con discapacidad desde www.gba.gov.ar, haciendo clic en el botón del 148 accesible. Provincia de Buenos Aires, más cerca todos los días. Estudio MC, consultoría nacional e internacional con diplomatura de ESCA, da asesoramiento integral, acompañamiento y gestión en temas legales en Cava, provincia de Buenos Aires y fuero federal, defensa penal con compromiso y estrategia desde el primer momento, derecho civil, buscamos las soluciones a tu problema con mediciones, contratos, sucesiones, familia y patrimonio, procedimientos administrativos, elaboración de carpetas y representación ante organismos públicos nacionales y provinciales, gestorías rápidas y confiables. Un equipo con asesoramiento personalizado en cada etapa. Atención en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y tribunales federales. Con experiencia, seriedad y compromiso en todos los temas legales y acompañamiento en cada etapa de tu caso o problema. Nuestra prioridad es tu tranquilidad jurídica. Doctora Marta Mirabete Cicero. Mensajes 11 58 93 47 48. ¡Maldita! 3 tiros rock and roll, 3 tiros power trio. ¡Maldita! Tercera producción de la banda rock and rollera de la zona sur. Maldita rosa negra, quiero encontrar en tu ritual. Maldita, maldita, ataco a este infierno que me dejaste hoy. Camino entre las sombras buscándote a vos. Maldita. Las historias se hacen letras, las letras se hacen canciones, las canciones se hacen rock. Maldita. 3 tiros rock and roll, 3 tiros power trio, la banda que ya tiene un lugar en nuestro rock nacional. Maldita. Búscalo. 3 tiros rock and roll. Fin de espacio publicitario. No hay nada más actual que el sonido de los tiempos en Informe de Pájaros.
tuvimos recién a Diego Silva con este gran panorama que nos hizo sobre la lucha y la disputa del acuífero guaraní, sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una ley que fue postergada también por el clamor popular. Y un poco eso es lo que vamos a hablar. Recién traía Jorge Kreines, que pasaba con su columna habitual de todos los martes, y nos decía que a veces la información circula muy rápido, desde desde este avance que hay hacia las políticas contra la Argentina. Y entre ello también tenemos los distintos proyectos que hubo, que se sancionaron, algunos que se aprobaron, otros que tuvieron media sanción, otros que siguen en debate, y algunos que están en puerta ya en este 2026. Gracias Pablo y Guille, que están ahí atrás. Y uno de esos, que algunos ocupan los titulares en el Congreso, hay muchos que avanzan, hay un tira y afloje también de muchos diputados, de muchos senadores, y un poco eso es de lo que vamos a hablar. Seguimos con la siguiente placa. Uno de los primeros a principio de año fue el régimen penal juvenil, que fue aprobado, que obviamente es una medida completamente punitivista que reduce la edad de imputabilidad de jóvenes y de niños de 16 años a 14 años. Se enfoca mucho más en lo que es la persecución y la estigmatización de las infancias y las adolescencias de nuestros barrios populares. Fue algo que se decidió, se estuvo debatiendo muchísimo, se empezó desde el gobierno de Mauricio Macri y hoy lo tenemos aprobado, y es un retroceso en materia de derechos de las infancias y de las adolescencias. Siguiente placa, por favor. Tenemos la ley de modernización laboral, esa que fue también bastante debatida, fue aprobada lamentablemente, y favorece una reducción de costos empresariales en detrimento de las garantías laborales. Por otro lado, reduce las protecciones y vulnera los derechos históricos de la clase trabajadora. Uno de los temas que veníamos hablando recién en el programa eran sobre las vacaciones. Ahora un receso invernal, pero que busca arrasar estos derechos conquistados a través de la lucha popular. Y sobre todo profundiza la flexibilización de las relaciones laborales. Eso son 3 ítems de la supuesta ley de modernización laboral, que es de flexibilización total hacia los derechos de los trabajadores. Seguimos con la siguiente placa, que es la ley de glaciares, esta que se ha llamado a un gran público y hoy lamentablemente la tenemos aprobada, que también es parte de uno de los retrocesos que recién hablábamos. Habilita actividades extractivistas en zonas protegidas, en zonas periglaciares, que fue una ley que se ha avanzado a nivel latinoamericano y mundial, que era la reserva y el cuidado sobre los glaciares. Hoy fue arrasado completamente en este año, y que debilita también los controles ambientales sobre los proyectos mineros y extractivistas que hay en nuestro país. Obviamente que todo esto produce un riesgo inminente sobre las reservas de agua dulce de nuestro país, uno de los temas que estuvimos hablando con Diego Silva y también con Jorge Kreines. Seguimos con la siguiente placa. El acuerdo del Mercosur y de la Unión Europea, eso fue aprobado también. Eso pasó un poco más desapercibido Tal cual. Que la ley de glaciares, que fue masiva, y que es un avance hacia una zona de libre comercio entre estos bloques, tanto de Mercosur como de Unión Europea. Se quiere instalar este libre comercio en distintos países, y esta cooperación entre países, obviamente arrasando los derechos laborales. Cuando nosotros hablamos de libre comercio, ¿no? Cuando hablamos de neoliberalismo, cuando hablamos de neofascismo, también tecnofascismo, como a veces traemos con los compañeros, es arrasando los derechos adquiridos a través de la lucha popular. Claro, el libre comercio siempre beneficia a quien tiene la hegemonía comercial. Sí, beneficia a los grandes sectores empresariales, claro, y quienes
repercuten este libre comercio es a la población. De hecho, hoy en día Estados Unidos tiene una política más proteccionista que de libre comercio. Exactamente, y nosotros estamos acá haciendo A la inversa. Totalmente lo contrario. Este acuerdo reduce supuestos aranceles, pero hoy, esta semana nos dimos cuenta que no, porque estos aranceles se han aumentado en el caso de nuestro país en alianza con Estados Unidos. Entonces, esto realmente está fallando y facilitaría, supuestamente, un intercambio comercial. Esto genera un fuerte impacto sobre la industria nacional y sobre todo la soberanía productiva. Es un tema que venimos hablando bastante. Siguiente placa, por favor. Eso fue lo aprobado hasta hoy, ¿no? Ahora tenemos, sigue, ¿no? El Congreso, el Senado en disputa y son las leyes que hasta ahora tienen media sanción. Entre esto, el Super Rigi, hablando de inteligencia artificial, hablando del extractivismo que hay hacia los recursos naturales de nuestro país. Entre esto, el Super Rigi amplía estos beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros, para empresas multinacionales. Ya no hablamos de la Argentina, ya no hablamos de este país, como recién hablaba Jorge, que decía que hay un industricidio. Bueno, parte del RIGI viene a llevar adelante esa tarea. Y estos beneficios hay para las empresas multinacionales y no para nuestro país. De acá se saquean todo lo que hay en nuestro país y se lo llevan al extranjero. Y sobre todo nos dejan acá décadas y décadas de impacto ambiental hacia nuestro país. Entre eso, otorga mayor estabilidad jurídica a estas empresas extranjeras y profundiza la extranjerización de nuestros recursos estratégicos, sobre todo abocadas hacia la inteligencia artificial, claro, y a las nuevas tecnologías. Esto iría de la mano de la otra ley que quieren aprobar. Así es. Sobre la tenencia de la tierra. Sí, seguimos con la siguiente placa. La ley de zona fría, que tuvo media sanción, que la verdad es un retroceso muy grande a los intentos de subsidio que bueno, se vinieron llevando adelante estos últimos años, tratando de solapar lo que es un derecho, ¿no? Que es un derecho a la vivienda digna, a no pasar frío, ¿no? A no pasar hambre. Son derechos y garantías fundamentales. En este caso, la ley de zona fría reduce el alcance del régimen del subsidio al gas. Con estos tarifazos, realmente esto es un retroceso muy grande para la clase trabajadora, ya que modifica los criterios para acceder a los subsidios al gas y, por otro lado, propone incrementar el costo de servicios, o sea, el costo del gas para miles de hogares. Y eso, la verdad que es un derecho fundamental. Como recién mencionábamos, una persona, más allá de calefaccionarse, necesita el gas para cocinar, para vivir. Y esto es un retroceso muy grande. Seguimos con la siguiente placa. Ley de hojarasca, que también tuvo una media sanción. Esta, la verdad que me gustaría darle una atención particular. También salió muy rápido y es algo que es una ley, es un proyecto que derroga decenas de leyes y decretos que supuestamente para el gobierno son obsoletos. Hay que ver también qué es lo que considera obsoleto. Obsoleto, claro. ¿Qué es lo que considera obsoleto este gobierno? Y lo que hemos visto, ¿no? Que considera obsoleto este gobierno son los ministerios que ha cerrado. Claro, y por eso habla en el segundo ítem de reducir regulaciones estatales. Así es. Esto, la verdad que se llevaría adelante una pérdida de la herramienta de protección pública. O sea, va hegemonizando este poder. ¿Y cómo puede derrogar decenas de leyes, decretos y derechos? Cuando nosotros hablamos de derrogar leyes, estamos hablando de derrogar derechos. Siguiente placa, por favor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que tenemos en puerta? Y es el Congreso en disputa,
que son los proyectos que se están debatiendo ahora actualmente, que los tenemos requete contra calientes, y por eso también la movilización que se va a llevar adelante el día 6 de inviolabilidad a la propiedad privada. Que en principio está convocada para las 12 del mediodía en el Congreso. Así es, Solana. Y hablando, ¿no?, de la ley de inviolabilidad a la propiedad privada, que sigue en debate, que en realidad se pospuso este proyecto, este debate, y tiene muchísimas ítems, muchísimos ejes para debatir que dañan directamente a la soberanía de nuestro país, a las poblaciones cercanas, pero entre todo esto saquemos lo más importante, que es que lamentablemente refuerza estas garantías para propietarios e inversores. Por otro lado, facilita los procesos de desalojo y de compra de tierras a empresas extranjeras. Recordemos que es desde lo más chico a lo más grande, desde los desalojos express que muchos se están llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, hasta la compra de tierras a empresas extranjeras, como por ejemplo lo que nosotros tenemos hoy en día, que es de la Patagonia, ¿no? Son riesgos muy grandes, son riesgos inminentes para nuestros territorios, para la soberanía y para los bienes comunes, como recién veníamos hablando. Y por ejemplo, ¿no?, que pasa todos los años en la Patagonia, los incendios intencionales o no, todo fuego es político, y la ley de inviolabilidad a la propiedad privada lo que hace es que se puedan comprar estos terrenos que fueron incendiados, que había una regulación. En este caso, esto lo habilita y a empresas extranjeras. Seguimos con el siguiente ítem. El proyecto Showdown del Estado, que ahora está en debate, que es crear un mecanismo para limitar el funcionamiento estatal sin presupuesto aprobado. Y eso también debilita la soberanía y también concentra el poder. Yo creo que es parte de estos proyectos que pasan desapercibidos, y es para pasar por arriba de los poderes del Estado, ¿no?, tanto ejecutivo, legislativo y judicial. Este proyecto crea este mecanismo para limitar este funcionamiento estatal. Restringe el gasto público mientras dure la falta de presupuesto y puede paralizar estas políticas públicas esenciales. Seguimos con la siguiente placa, que es, y estos fueron, ¿no?, los proyectos que estaban en disputa y los que se siguen dando. Fue un pantallazo general. La verdad que uno viene con el día a día constantemente, y cuando hacemos un retroceso, ¿no?, cuando vemos todo lo que llevó adelante este país, lo que llevó adelante este gobierno, ¿no?, en tan poco tiempo nos quedamos, me quedo realmente interpelada. Y todo esto arrasa directamente nuestros derechos, arrasa directamente con nuestra salud, arrasa directamente con la clase trabajadora, arrasa directamente con nuestras poblaciones, con la soberanía, con nuestros recursos estratégicos. Y eso fue un poco de los debates y de los proyectos de ley. Tenemos un cortecito y volvemos. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos. Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Tintasur Producciones. En Tintasur consideramos que las producciones audiovisuales y el trabajo sobre la imagen son las herramientas más poderosas para una comunicación eficaz. Es por eso que ofrecemos Social media, streaming, fotografía, motion graphics, videografía aérea, diseño gráfico. Entérate más entrando en www.tintasurproducciones.com. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos.
Con tu colaboración podés ayudar para encontrar a todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Enfrentar la trata de personas es un trabajo de todos. Madres Víctimas de Trata es una organización autogestionada y sin fines de lucro que se encarga de acompañar y contener a las familias al momento de buscar a las jóvenes desaparecidas. Si estás buscando a alguien o crees que puede ser víctima de trata de personas, no dudes en contactarte al 4305-1449 o escribir a madresvictimasdetrata@gmail.com. Desaparecidas para ser prostituidas. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Bueno, sí, hemos vuelto nomás, seguimos con más Informe de Pájaros en esta noche de tanta humedad, por Dios. Yo creo que he vivido acá en Buenos Aires toda la vida y todavía no me acostumbro a la humedad que hay. No sé cómo será para vos, Solana. Imagínate que yo soy cordobesa, allá es bastante seco. Acá nos están escuchando igual, yo creo que nos están escuchando de todo el país y de todo el mundo, me animo a decir también. Con distintos climas. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, como es de costumbre, la humedad se siente intensamente. O sea, de hecho ya mi garganta también así lo manifiesta. Esperemos descansar después un poquito más la garganta. Tenemos fue una tarde, la verdad, de muchísima niebla. Viento. Niebla y frío. Viento. Así gris. Yo creo que debe ser también por todo lo que viene pasando en América Latina y por todo lo que viene pasando también en el mundo. Claro, el clima está a la altura de nuestras emociones. Exactamente. Y entre todo eso yo creo que es producto de las políticas neoliberales que se están llevando adelante, de las políticas neofascistas también, los discursos de odio, y yo creo que un poco de esto es de lo que traemos. Y nos preguntamos ¿de dónde vienen estos discursos de odio? ¿De dónde se crean estos discursos de odio? Y un poco esto es lo que ocurrió, lo que pasó en Estados Unidos de la cumbre contra el llamado terrorismo de izquierda. Terrorismo de izquierda. Un debate que más o menos ya fue saldado. Saldado, que fue argumento también de la dictadura militar, de lo que se llamó el proceso de reorganización social y el único país. Terrorismo fue el que aplicó. Exactamente, y el terrorismo fue el terrorismo de Estado que se llevó adelante la dictadura militar. Pero estos temas vuelven a reaparecer. Los debates que creíamos saldados hoy vuelven con más fuerza, y eso fue la reunión ministerial que se llevó adelante en Estados Unidos el 16 convocada por Marco Rubio. Sí, convocada secretario de Estado de Estados Unidos. Por Marco Rubio y por Donald Trump, ¿no? El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Cuál, por supuesto, el gobierno argentino participó? Sí, el gobierno argentino participó con Kirchner, el canciller Kirchner, y la verdad que
es algo con lo que hay que tenerlo en cuenta. La frase fue: hoy nos enfrentamos a una nueva ola de este viejo mal. Bueno, para los dueños de más de la mitad del mundo, porque hay que decir que el mundo sigue, la mayoría del mundo sigue concentrado en pocas manos. Sí, la izquierda es un mal, por supuesto, porque todo el tiempo vamos a buscar que se cumpla la distribución de la riqueza por una verdadera justicia y vida digna. Entonces sí, somos el mal para quienes viven del saqueo, la colonización, las guerras, los genocidios. Y bueno, para eso llevaron adelante esta cumbre. Y fíjense qué paradójico que en el medio que sucede esta cumbre que pretende poder llevar adelante una estrategia de mayor concentración de la riqueza y del poder en el mundo, es decir, una hegemonía mucho más clara del imperialismo, se estimula esto que mencionábamos al comienzo del programa, se estimula esta cuestión de la famosa o llamada campaña anti-argentina, el racismo y demás. No hay que olvidar que además de que esto se montó el gobierno nacional, se montó Milei con el tema de la campaña, como lo mencionábamos, también hay que recordar que en la Argentina, así como hemos tenido una apertura necesaria también por intereses del propio desarrollo de nuestro país, desarrollo productivo a las olas migratorias, nuestro país se fundó sobre la base de un genocidio, el primer genocidio que fue sobre los pueblos indígenas, así que sí hay antecedentes racistas. Lo que podemos decir es que a lo largo de la historia y de las luchas de nuestro pueblo, esa base tan cruel, tan terrible, tan genocida, la hemos ido revirtiendo por mayor grado de conciencia, de conciencia social, de avance de respeto a la soberanía, de avance de respeto a los derechos humanos, y que hay un polo significativo de nuestro pueblo que representa esos aspectos fundamentales que hacen a otra posibilidad de perspectiva de sociedad y de humanidad, que no es el racismo ni es la xenofobia. Pero también están quienes lo representan y posiblemente sí sea necesario seguir denunciándolo, como es el caso de Jorge Macri y el propio Milei, que sí vienen en una campaña racista, xenófoba, clasista, bueno, y de todos los istas que nos podamos imaginar, todo aquello que sea diferente para ellos debe ser aniquilado. Bueno, esto está asociado con esta cumbre, que también ese llamado mal, lo que denominan el viejo mal, el viejo mal es lo que representa todo aquel otro distinto al poder hegemónico que se enfrenta y lucha contra el imperialismo. Es importante saber que esta cumbre, ¿no? Esta cumbre fascista, lisa y llanamente, incluye fortalecer estas políticas represivas para los países, políticas represivas y políticas de persecución política hacia las organizaciones populares. Yo creo que desde un ámbito más geopolítico, Estados Unidos viene disputando la cancha y viene perdiendo terreno, entonces llevan adelante estas políticas fascistas internacionales para reforzar, ¿no? El tire y afloje en distintos países, como recién mencionábamos, Colombia, Argentina, pura, obviamente no es la excepción a todo eso, como lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con el ICE, ¿no? El ICE de Milei. Está el ICE de Milei y está el ICE de Donald Trump. Y también nos preguntamos, fuera de todo esto, ¿cómo repercuten estos discursos de odio, estos discursos fascistas,
tanto en las universidades, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Y un poco de eso es lo que venimos a hablar, ¿no? En estos últimos meses se registraron ataques hacia los centros de estudiantes, hacia las organizaciones estudiantiles, tapando murales, símbolos vinculados a la lucha popular. Relacionando un poco sobre esta cumbre fascista, ¿no? Atacando a la organización popular. Relacionando al gobierno de Javier Milei y muchos otros gobiernos ultraderechistas en América Latina es atacando a la organización popular que puede haber. La organización de izquierda también, ¿no? Porque hay una contraofensiva de esto, y esto es lo que se busca reprimir, es lo que se busca censurar, es lo que se busca eliminar. Es decir, la cumbre sucede en Estados Unidos y en la Argentina hay respuestas por parte de las banditas que le responden a ellos. Tenemos un video, pero no todo queda acá, no todo queda en la mano de estos sectores fascistas, sino también hay organización popular atrás de todo esto, y tenemos un video de unos sujetos amedrentando y después corriendo. ¡Destapate la cara si te animás, cabón! ¡Fuera! 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 ¡Tacho, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos todos! ¡Ustedes no están atacando, son fascistas ustedes! Mientras le vamos comentando que esto ocurrió el 24 de julio, en la mañana del 24 de julio, entre estos hechos fueron alrededor de 10 o 15 personas lideradas por las organizaciones libertarias que ya venían con distintos ataques hacia Filosofía y Letras, la sede de Puan de la UBA, con la intención de tapar el mural del Che Guevara y seguir con estas agresiones que hubo a la organización popular y a los centros de estudiantes. La verdad que admirable la organización de los centros de estudiantes, la organización estudiantil, y entre esos tenemos a Camilo Di Cesare, que va a estar con nosotros conectándose en breve nomás, para conversar sobre este escenario y esta gran respuesta de esta ofensiva de parte de los estudiantes. Camilo, ¿cómo estás? Acá desde la radio Informe de Pájaros te estamos escuchando con Solana López y Luana Haidt, quien te habla. Hola, buenas noches. Buenas, Camilo, ¿cómo estás? Acá estuvimos haciendo una introducción de lo que fue esta organización estudiantil y cómo sacaron a estos representantes de La Libertad Avanza, y que ahí la verdad que pudimos observar distintas banderas políticas, obvio que pertenece a toda una historia de lucha de la Universidad de Puan, que es de la UBA de Filosofía y Letras. ¿Cómo viste este escenario? ¿Estabas presente? ¿Estuviste en esta organización estudiantil? ¿Cómo lo observaste? No, yo lamentablemente no tuve la suerte de estar. No estaba enterado. La organización venía ya la semana anterior a que pase esto, ya se había pintado originalmente el mural del Che Guevara, y esto fue un intento de venganza por haber
restituido el mural que se arregló a los 2 días de que lo tapen originalmente. Sí, eso la verdad que lo hemos visto de distintos medios también, cómo se intenta tapar esta simbología. Recién hablábamos de la cumbre que se llevó adelante en Estados Unidos, que busca eliminar al terrorismo de izquierda. Lo vinculábamos con estos ataques fascistas, libertarios, que se vienen cometiendo en las universidades, en los barrios populares, sobre todo a la organización popular, a la organización colectiva, a la organización estudiantil en este caso. ¿Cómo estás viendo si hay un avance de la organización libertaria ahí en Filosofía y Letras? ¿Cómo lo ves como estudiante y sobre todo como juventud? Sí, está claro que es un esfuerzo no espontáneo, no es que viene de la nada. En Filosofía y Letras, por suerte, no, o sea, esta es la primera vez que hay que hay un ataque directo. Ya se avanzó mucho más en otras facultades, obviamente las tradicionales facultades más de derecha, más de o sea, economía, derecho, ingeniería. Sí. Ahí ya hay agrupaciones estudiantiles libertarias, también en la Facultad de Ciencias Sociales. Pero acá en Puan, famosamente hay una cultura estudiantil de izquierda, principalmente agrupaciones que tiran mucho más para la izquierda que en otros lados. Y eso sirvió de escudo hasta ahora. Pero a la vez creo yo que es la razón por la que deciden atacar Puan. Lo ven como el espacio de los zurdos al que hay que ir a buscar. Sí, sin duda es un espacio simbólico. Si hablamos de algo simbólico de la organización universitaria, estudiantil, atrincherada, que tiene una historia de lucha, es Filosofía y Letras, de la cual se ha llevado muchísima organización también con las clases públicas y también con este arrasamiento que hay por parte del gobierno en no implementar la ley del presupuesto universitario. ¿Cómo se están organizando allá en las universidades y en Filosofía y Letras? Bueno, en las universidades varía bastante, facultad a facultad de la UBA. Yo puedo hablar más de la UBA porque es por donde me muevo, donde están mis amigos, pero obviamente tenemos en Puan, en Sociales, que son ambas, como dije, tradicionalmente más de izquierda. Hay mucha resistencia, hay asambleas de forma regular de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, para ver cómo se va hacia adelante, cuatrimestre a cuatrimestre, instancia judicial tras instancia judicial que el gobierno decide ignorar. Se hace mucho en las clases públicas, paros, semaforazos por la zona, pero Puan, por ejemplo, se queda atrás de lo que pasó en Exactas. En Exactas prácticamente no hubo clases este cuatrimestre. Hay un paro indefinido que arrancó apenas arrancaron las clases, se está manteniendo y nada, cada uno hace lo que puede. Están actualmente todos los claustros con la guardia en alta, ahora en particular en Puan, más allá del tema de la ley, del tema más formal, estamos al tanto de que el gobierno nos quiere mandar patotas. Sí. Y nada, a partir de esto estamos mucho más atentos a lo que pueda llegar a pasar. Camilo, buenas noches. ¿Cómo estás? Solana te habla. Pensaba en esto que planteabas de la tradición de Puan, de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, hoy cómo se vive esta tradición de lucha frente a estos ataques. Bueno, la tradición un poco se fue yendo para atrás en estos últimos tiempos. Desde el 2019, que el centro estudiantes está controlado por el peronismo, que venía siendo anteriormente, durante muchos años, controlado por el trotskismo. Y desde ese momento se ve un poco de
retroceso en ganas de meterlo a la pelea. Sin embargo, a partir de ahora el gobierno Milei, y en especial a partir de esto, hay se revivó un poco, creo yo, el espíritu de lucha. Se hicieron en su momento durante 2024 y 2025 hubo tomas de la facultad, hubo pernoctes, y ahora, bueno, todas las agrupaciones presentes en Puan, todos los sindicatos, tanto docentes como no docentes, activaron, todos repudiamos tanto el primer ataque, la primera provocación del mural, como ahora este intento de ir a pelearse. Claro, y entonces, en definitiva, esto se transforma en un momento también de oportunidad. Sí, eso espero. Acá es medio difícil el debate interno porque claramente lo de ahora fue una provocación, no fue porque sí. Marco Fattorello, que es el que está liderando, el que lideró este grupo de libertarios, es del sur, es de General Roca, en Río Negro. Ya había hecho esto en la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, ya lo había hecho también en el pabellón central de la Universidad Nacional del Comahue, y ahora vino hasta acá, hasta Buenos Aires, para hacerlo. Fattorello es docente de violín. Yo no sé muy bien cuánto cobra un docente de violín, pero como para tomarse unas vacaciones de 5 días a ir hasta Buenos Aires a molestar estudiantes universitarios, me imagino que no es algo que se puede permitir cualquiera. Entonces siento que tanto yo como cualquiera con el que he hablado de la facultad o del movimiento estudiantil en estos últimos días, lo que dice es lo mismo. Hay alguien atrás bancándolo. Fattorello no tiene una posición de jerarquía, pero es militante de la Libertad Avanza, por lo que nosotros lo vemos como un ataque directo del gobierno, no simplemente algo generado por la retórica. Claro. Bueno, es muy importante esto de haberlo expulsado de la universidad porque en definitiva lo que él quería demostrar era esta cosa medio canchera de ir y escrachar por todos lados, que es lo que viene haciendo, y entiendo que también lo viene haciendo en el sur. Y por suerte esta tradición de la que hablamos, que quizás ha mermado y en este último tiempo se vuelve a reactivar, le puso los puntos como corresponde, y en definitiva lo que se ve es un señor que sale corriendo ante no solamente una postura defensiva, sino también de ofensiva por parte del estudiantado y de docentes de Puan. Sí. Bueno, la maniobra en sí ya es cobarde. Los demás murales que había tapado, que fueron mientras todavía se llevaban a cabo las clases ahí en el sur, estaban en el exterior. No tuvo que entrar a ningún lugar, estaban en paredes exteriores, por lo cual no hubo mucha gente que lo viera en su momento. Y para el mural que está dentro de la facultad, tenés que entrar al edificio de Puan. Esperó a que no haya clases, justamente porque está claro que cualquiera que veía esa situación iba a confrontarlo. También, bueno, es esto de la cobardía que menciono. Lo que pasó el viernes, se filtró el chat de WhatsApp en el que estaban organizándolo, y se hablaba en chiste, según ellos, pero nadie les cree. Se hablaba de llevar bastones, armas blancas, gas pimienta. Finalmente utilizaron gas pimienta ante los estudiantes, pero nada, está claro que no iban con la idea de lastimar a la gente, no de verdaderamente pintar el mural. Claro. Eso era una excusa. Y sí, bueno, por suerte hubo no solo una defensa, sino, como vos decís, hubo una ofensa del movimiento estudiantil para no solo no dejarlos pasar, sino que retrocedan. En el momento, como ya es costumbre con esta gente, se refugiaron con la policía, con un par de patrulleros que había por la zona, que
como es costumbre para la policía, los defendieron a ellos, que fueron a provocar, fueron a atacar con gas pimienta y quién sabe qué más tenían. La policía los terminó defendiendo a ellos en vez de los estudiantes. Claro. Y ahí terminó la situación por el día. Pero bueno, algo que pienso yo y que comparto y que compartimos muchas agrupaciones, muchas organizaciones, es que esto es solo el comienzo. Van a volver, ya están yendo por las universidades en general, por la U en particular, por ser la universidad de acá de Buenos Aires. Y claramente quieren avanzar y quieren empezar a ir por PUAN, que es la universidad, la facultad de los zurdos. Terrible, la verdad, Camilo. Yo creo que esto lo podemos encasillar en un ataque, ni más ni menos, un ataque fascista, como lo que recién estabas mencionando, con un trasfondo de muchísima cobardía, porque hay que atacar a PUAN justo cuando no hay estudiantes, sabiendo que tiene una organización estudiantil histórica de conciencia política dentro de la facultad. Yendo un poco más al vivir estudiantil, ¿no? Es una pregunta más particular hacia vos y cómo lo ves. Hace poquito, hoy nomás, salió un informe de la UBA que explica que el 50% de los estudiantes está en situación de vulnerabilidad, que sería entre 18 años a 29 años que se encuentra en esta condición de vulnerabilidad social. Y yo te pregunto, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves desde tu lado estudiantil? ¿Y cómo se refleja esta vulnerabilidad social en las aulas de las universidades, en este caso de Filosofía y Letras? Sí, bueno, esto es algo que ya se viene pronunciando en estos últimos años, pero una clara consecuencia de estas cuestiones es cómo el laburante termina abandonando la universidad. Gente que capaz en otros momentos podía permitirse tener un trabajo a medio tiempo y cursar una carrera, ya tiene la necesidad de trabajar a tiempo completo, entonces ya no puede cursar la carrera. Que es junto con las financiaciones de las becas que tiene la Universidad de Buenos Aires, junto con los aumentos de transporte que hay, junto con la mayor precarización laboral, yo lo veo como un intento de cumplir esta fantasía que tienen los liberales, que tienen la derecha, de que la facultad acá en Argentina es un lugar de chetos. Que es justamente una manera que tienen para justificar el financiamiento. Claro, haces más pobre, haces que la gente pobre no pueda permitirse tener 3, 4 horas por día para estudiar, por lo que tienen que dejar de estudiar, y convertís a la facultad en un lugar de gente con plata, y así lográs construir el consentimiento de la gente pobre para que pueda finalmente, para que puedas desfinanciarla. Un problema también muy relacionado con esto es el tema de la oferta horaria. Los horarios de las cursadas son cada vez peores, la mayoría son durante el día, entonces si tenés un trabajo a tiempo completo y aún así encontrás las ganas y el tiempo para estudiar, se te complica porque los trabajos son durante el día y no puedes cursar al mismo tiempo que trabajás. Hay cada vez menos horarios a la noche, hay cada vez menos cátedras, hay cada vez menos comisiones, lo cual hace que la gente, los que podemos estudiar, estemos cada vez más apretados en aulas que muchas veces son para 15 personas, hay 30 capaz. Así es, Camilo. Yo quisiera retomar algo. Y hubo una gobernadora, María Eugenia Vidal, que decía que los pobres jamás llegarán a la universidad. No sé si se acuerdan. Está para retomar cosas del archivo. Y desde acá, ¿no? Y me imagino también desde la organización estudiantil le respondemos que la universidad se llene de pueblo. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Gracias por compartir este análisis y por acercarnos a esta mirada estudiantil de quienes construyen todos los días en la universidad pública. Muchas gracias. Abrazos enormes, Camilo. Muchas gracias.
Una super cantante independiente sin un video de Mil Volando es como una super bicicleta sin ruedas. No va a ningún lado. Cooperativa Audiovisual Feminista Mil Volando. Producción de videos para un mundo que avanza. Mil Volando en Facebook, @Mil Volando Cooperativa en Instagram y YouTube, @Mil Volando. Durante la cuarentena me anoté en 2 talleres de la calabaza. La calabaza es adictiva. Es gratificante. Nunca lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por el taller. Porque la calabaza no es solamente los talleres. La calabaza es ese lugar que uno no sabe que necesita hasta que lo conoce. El taller es una caja de sorpresas buenas que te animan a seguir participando. Un lugar de contención, diversión y sobre todo aprendizaje. Infinitas gracias por hacer que renazca mi alegría y mis ganas de aprender. Es muy importante para alguien sentirse que pertenece a un lugar. La Calabaza, espacio cultural para la construcción colectiva y popular. En Instagram, Calabaza Cultural. Soy Alejandro Dolina, este es un saludo para todo el equipo de Radio Con Aguante en estos tiempos en que la derecha y el neoliberalismo exhiben su glamour en todo el mundo. Se necesita verdaderamente para soportar estos tiempos mucho, mucho aguante. Les mando un gran cariño. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Volamos lejos para entender lo que pasa cerca. Informe de pájaros. Hemos llegado al final de esta edición número 40 de Informe de Pájaros. Anoten y recordemos que en la edición número 50 hacemos una fiesta. Estamos supuesto. todos invitados. Les agradecemos también constantemente a quienes están atrás del vidrio, que tenemos a Pablo y a Guille, que nos vienen acompañando constantemente. Acá Pablo me hace... voy a hablar como hacen los jóvenes, así. Esto es un corazón ahora. Mira, todos los días se aprende algo. Mirá. Pero no es un corazón como corazón. Yo pensé que el corazoncito era este. No. Pero en realidad es un corazón, porque dicen que también es el puño es como la forma, lo que mide un corazón. Y estas son las arterias principales. Así mirá. Corazón. Y después tenemos a quienes hacen papelones. Yo entiendo porque, bueno, acá somos parte de la juventud. Yo ya me siento una joven ya grande, un poco estoy perdiendo un toque de juventud. Pero tenemos también un montón de papeles y un montón de afiches de distintos dirigentes políticos, entre ellos Manuela Castañera, que también se suma a esto. Y yo digo, wow, chicos. Mirá vos. Creo que esto me parece que... Yo se ve que ya soy más grande que Manuela, porque la verdad que recién me entero. Yo lo veo y digo, no puedo creerlo. ¿Cómo se suman a estas campañas? Falta que se sumen a los trends de TikTok. Yo creo que hay que, entre los compañeros, le tienen que decir, che, bueno, hasta acá, por favor. Por un lado esto y por otro lado aquello. Y entre eso también vamos a nuestra área de momento vergüenza. ¿Qué es lo que hablamos? Hablando de momento de vergüenza, hablando de quienes pasan papelones. Tenemos que decir que una interna nuestra es que siempre, lamentablemente, nos sobran videos y momentos vergüenza y tenemos que elegir, bueno, a ver cuál es el mejor para presentar, porque, bueno, este gobierno nos llena de momentos de vergüenza.
Tenemos acá un video hablando un poco de estas cumbres que se llevan adelante, que se intentan instalar políticas fascistas en toda América Latina y en el mundo. Entre eso están el viaje de Javier Milei a Brasil en apoyo a los sectores más ultraderechistas. Y también la respuesta que hay de Javier Milei. Entre eso, el video que tenemos ahí lo vamos a pasar. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo a la distancia, porque los burócratas hoy están impidiendo, prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Es una locura. En primer lugar, yo no sé por qué nuestro presidente habla así. Grita todo el tiempo. Grita. Es una vergüenza escucharlo. No sé, uno tiene que bajar el volumen de lo que está escuchando porque te ensordece. Hay un meme que vi hace poco, que bueno, le mandamos un saludo muy fuerte a Pablo, que hoy no nos está acompañando y no me deja pasar memes, pero yo pasaría memes. Y uno de esos es, el objetivo contra la campaña anti-argentina es hacer que no nos odien. Pero ¿cuál es el obstáculo de Javier Milei? El objetivo es que no nos odien, el obstáculo de Javier Milei. No hay manera porque lamentablemente hoy somos el hazmerreír en el mundo, va este personaje y no deja de hacernos pasar vergüenza. Además de que nos generó un problema diplomático gravísimo. Hay que decir que con Brasil los niveles de intercambio comercial que tenemos es altísimo. Estamos alrededor del 40% de dependencia de la economía de nuestro país con Brasil y así alegremente va y dice todas estas barbaridades que no tienen precedente. El único que se mete así, tal cual, a nivel personal, como presidente, no solamente hablar, sino hacer barbaridades, es Donald Trump. Bueno, Milei quiere imitarlo y por eso se atreve a hacer estos bochornos. Es una locura. Yo creo que va más allá de la vergüenza que puede haber. A nosotros nos genera realmente la vergüenza internacional y es una vergüenza diplomática en este caso y que repercute directamente en las relaciones que nosotros podemos tener estructuralmente con Brasil. Rompe estos acuerdos diplomáticos que ha tenido históricamente nuestro país. Pero esto no solo queda ahí, no solo repercute a nivel diplomático, sino que según informaron de distintos medios de Brasil, esta repercusión que hubo de Javier Milei hablando, que fue en apoyo a Bolsonaro, llevó a caer el sector más bolsonarista. O sea, le repercutió directamente a Bolsonaro, llevando una caída también de su propia imagen. Claro, un amigo Milei que no te ayude Milei porque Bolsonaro y lo terminó hundiendo. Te va a ayudar y termina. Hay que decirle a Milei que siga yendo a decir estas barbaridades a todos los candidatos de las derechas de América Latina, por favor. Yo creo, mira, entre todas estas conspiraciones que hay, que no hemos ganado el Mundial, yo creo que Milei realmente es mufa. Milei y Trump son mufas. Sí. Son mufas. No tengo pruebas, tampoco dudas. Milei y Trump son mufas. Pero esto no queda solo ahí, sino que hay una respuesta. Tenemos una respuesta, el segundo video de este sector de vergüenza diplomática, y tenemos la respuesta de Lula. A ver si lo podemos reproducir. ¿Cómo es que você viu essa história do Milei, hein? ¿Quién es su cara? Dice. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es? Claro.
Se dice quién chota es un meme, no lo digo por decir una palabrota. Y hay una famosa que dice, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Quiénes son? Dice Moria. ¿Quiénes son? Moria Casami, Lali Espósito. Y entre eso también viene la respuesta de Lula. ¿Quiénes son? O sea, Lula que lleva adelante políticas efectivas para el país, para Brasil, que la verdad que viene bastante bien. Como uno de los países de América Latina que vienen resistiendo realmente, claro. Reduciendo las desigualdades sociales también. Y hoy nosotros lo vemos también de este lado, ¿no? Con Javier Milei. Eso fue el momento vergüenza y nuestro programa número 40. De Informe de Pájaros. En esta tarde-noche de tanta humedad y niebla de Buenos Aires y la Argentina. Bueno, una ventaja es que, si mis cálculos no fallan, el programa número 50 va a estar más primaveral el clima. Así que el festejo puede llegar a ser un poco más agradable, que hoy casi que es para mate y té. Muchas gracias, Solana López. Un gusto llevar adelante este programa. Este programa de chicas. Un programa de chicas. Y bueno, hay algunos por ahí, pero bueno. Gracias a Guillermo y a Pablo que están del otro lado del vidrio y a quienes nos vienen acá a acompañar. Abrazos enormes y nos estamos encontrando en Informe de Pájaros. Comienzo de Espacio